y tomar esa buena decisión, queremos también reconocer las personas que nos visitan por primera vez. Si usted ha venido hoy por primera vez, pedimos que levante su mano para poderle conocer y una persona va a ir hacia donde usted para darle un documento, un papelito donde va a poner sus datos y esto es solamente para conocerle más. Entonces, si usted está aquí por primera vez, levante su mano, por favor. Hay una persona por primera vez en la parte de atrás, camisa azul. ¿Alguien más? ¿Alguien más por primera vez? Entonces, démosle un aplauso a las visitas, por favor, para que se sientan bienvenidos. Entonces, vamos a seguir con los himnos. Vamos a ponernos de pie todos, vamos a cantarle a nuestro Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Mi vida construiré sobre tu amor mi fundación es, mi confianza está solo en ti, firme estaré por siempre. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Muy bien, lo están haciendo mejor que yo, ¿verdad? Gracias. Entonces vamos a seguir con el siguiente. Quiere ser salvo de toda maldad. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que
poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Muy bien. Vamos a seguir con el 498, Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores vive el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Bien. Sigamos con el canto número 377, Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti y confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos confianza en Jesús en cada problema que tenemos.
Él tiene la solución para todo en su palabra. Entonces vamos a seguir con Habla, oh Dios. Entonces hay que pedirle a Dios que hable a través del mensaje de hoy, ¿verdad? Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Muy buenos días, tengan todos. Le invito a que tome su Biblia esta mañana y vaya a la primera carta del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Y vamos a tener nuestra lectura para esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12 y vamos a leer en una manera antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y así hasta terminar los 12 versículos. Entonces, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, buen Dios, te damos gracias por permitirnos esta bonita mañana para llegar y congregarnos juntos como hermanos y hermanas en armonía para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Agradecemos también a los amigos que nos visitan esta noche y queremos, Señor, poner en tus manos este servicio. Ayúdanos a exponer tu palabra en una manera correcta y precisa al texto, y que todo lo que hagamos aquí sea para darte la honra y la gloria a ti siempre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, pueden tomar asiento. Esta mañana
Pues quiero darle gracias a Dios por su misericordia y su gracia hacia mi vida para poder compartir con ustedes este pasaje de la palabra de Dios. Y esperamos que este mensaje, pues, así como ha ayudado a mi vida mientras estudiaba, pueda también ser de ánimo a cada uno de ustedes esta mañana. También me gustaría dar las gracias a Pastor Mateo, ¿verdad? Y Pastor Natán, quienes pues confían en nosotros como estudiantes de la palabra de Dios para poder tener este privilegio de estar aquí delante de ustedes. Entonces, esta mañana vamos a estar en la carta que leímos en Primera de Pedro, pero déjeme dar un contexto histórico para que entienda de lo que vamos a hablar en el mensaje. El escritor de esta carta es el apóstol Pedro, lo declara en el primer versículo, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y luego él está escribiendo a un grupo de creyentes. En el segundo versículo él dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, y él hace una manifestación aquí de la Trinidad. Él dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Él está hablando a un grupo de creyentes que están expatriados. Esto quiere decir que ellos no están viviendo en su tierra natal, ellos están viviendo como extranjeros en otra tierra. Y estos creyentes estaban esparcidos, o sea, dispersos, regados en las zonas que él menciona en el versículo 1, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a causa de la persecución. Y la persecución puede venir en diferentes maneras. Cuando nosotros leemos la carta de Pedro, podemos encontrar que hay persecución hacia el creyente, pero también podemos encontrar que Dios provee esperanza para sus hijos. Entonces, hablando de la carta, esta carta fue escrita entre el año 63 y a principios del año 64. Y le doy este dato de referencia porque en los años 54 al 68, el gobernador era el gobernador romano Nerón. Y este hombre era un hombre despiadado. La tradición histórica cuenta que este hombre amarraba a los creyentes en estacas y les derramaba líquidos flamables, luego los mandaba a poner en el jardín y alumbraba los jardines de su palacio con los creyentes encendidos en fuego. Entonces puede pensar en la mentalidad perversa de este gobernador. Llegó al punto de matar a su propia madre para gobernar sin que nadie le dijera nada, ¿verdad? Porque la mamá influye, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y él mandó a matar a su propia madre. Era un hombre loco. Pero es interesante que en el año 64, a mediados, adelante mes de julio tal vez, según los eruditos de la Biblia, ¿verdad?, Nerón incendió 2/3 de todas las casas que habían en Roma, pensando en destruir para construir cosas nuevas. Pero él le echó la culpa a los creyentes. Y entonces vino más persecución sobre la que ya tenían los creyentes. Ahora los romanos estaban persiguiendo, los griegos estaban persiguiendo a los creyentes y hasta su propia familia perseguía a los creyentes de ese entonces, judíos creyentes o gentiles creyentes. Los gentiles sabemos que son aquellos que han tenido a Cristo como su Salvador, pero que no son de la nación judía. Entonces el apóstol Pedro escribe esta carta a estos creyentes para animarles a seguir firmes en su fe a pesar de las circunstancias. Y es que cuando leemos toda la carta podemos encontrar que el énfasis del apóstol Pedro es que hay una esperanza viva en medio del sufrimiento. Y podemos nosotros también como cristianos hoy en día aplicar también a esta esperanza viva a la persecución que nosotros podamos estar enfrentando por diversas razones en nuestra vida. Hace poco miramos una presentación del hermano Marlon acerca de China, donde en China por poseer una Biblia usted puede ir preso. Ellos arrestaron a los dueños de una librería que estaba vendiendo literatura bíblica y confiscaron todo. Ese es un tipo de persecución. En nuestro país, gracias a Dios, tenemos libertad para poder congregarnos, cargar una Biblia en nuestras manos, tener 4 o 5 Biblias en nuestra casa, ¿verdad? Pero hay persecución y también viene persecución por otro tipo de situaciones. Como el otro día, por ejemplo,
no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me gritó un amigo en el parqueo del mall, adiós, aleluya, porque él sabe que soy creyente. Yo confesé a él que era un seguidor de Cristo. El otro día saliendo de la iglesia, así como hoy un domingo, yo llegué para una tienda y comprar un material para un proyecto que tenía en mi casa y pasé por un pasillo de la tienda. Había una persona con la mascarilla, yo no lo reconocí. Cuando voy para la caja me confrontó y me dijo, ¿cómo sos? Ya no hablas, ¿qué he creído? Y eso que sos cristiano, si yo fuera cristiano yo le hablara a todo mundo. Y comenzó a hacer burla de mí, de mi fe, de mi familia, de mi ropa. ¿Y todo para qué? No sé qué estaba pasando en su mente, si estaba ebrio o confundido, pero sí sé que no tenía a Cristo en su corazón. Yo saliendo de aquí, recuerdo bien ese domingo, el hermano Bradley estaba predicando y él predicó acerca de gozo, él predicó acerca de paz y él predicó acerca de la esperanza. Y gracias a Dios yo salí con ese mensaje en mi corazón y no contesté a este amigo de la infancia. Hay persecución. Cuando nosotros declaramos a nuestros familiares, cuando nosotros declaramos a nuestros amigos que somos seguidores de Cristo, hay persecución. Y me imagino que a más de algunos de los que están aquí sentados escuchando esta mañana, algún familiar o algún amigo ha dicho, vos solo pasás metido en esa iglesia. Pero ¿dónde está nuestro corazón como un servidor y seguidor de Cristo? Está en las cosas de Dios. Y por eso estamos aquí. El Señor Jesucristo, enseñando en el Sermón del Monte, dijo en el capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, podemos encontrar en esta carta persecución hacia el creyente, podemos encontrar en esta carta aflicción hacia el creyente, podemos encontrar también que el creyente va a atravesar pruebas en su vida. Pero lo más reconfortante es que podemos aprender que hay esperanza en medio del sufrimiento. Y por eso el apóstol, antes de hablar a la gente de las aflicciones y de las pruebas, en los primeros versículos él ahora está recordando acerca de un nuevo nacimiento. El título del mensaje esta mañana es Renacidos en Cristo. Renacidos en Cristo. Y nuestro pasaje específicamente va a estar en los versículos 3, 4 y 5. Y como idea principal del texto, del mensaje esta mañana, como idea principal del mensaje, dice que el creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo reconoce su dependencia en Dios y se puede ver dónde está puesta su fe. Cuando usted es nacido de nuevo en la familia de Dios, se puede ver la dependencia de cada uno de nosotros en Cristo y se puede ver también porque nuestras acciones, nuestros frutos delatan dónde está nuestra fe. En este último año hemos pasado diversas situaciones, ¿verdad? En cuanto a la salud, en cuanto a tormentas, en cuanto a huracanes, en cuanto a pérdidas de familia, pérdida de amigos, y vemos a muchos hermanos y hermanas que tal vez no han podido llegar de nuevo a la reunión. ¿Por qué? Porque tal vez se sienten vulnerables a esta enfermedad. Tal vez hay otros que no se sienten seguros todavía de salir. Hay otros que están desanimados seguramente. Y hay otros que definitivamente tal vez ya están flaqueando en su fe porque no tienen puesta su fe en esa esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, déjenme decir esto. Un presidente en nuestro país no va a resolver todo. Un doctor no va a resolver todo. La OMS, como dice, ¿verdad?, de la salud mundial, no va a resolver todo. El dinero no va a resolver todo. Pero la esperanza que este mundo necesita se llama Jesucristo. La esperanza que el creyente necesita se llama Jesucristo. Y usted y yo, si somos creyentes, debemos de confiar en esta esperanza viva. Esta mañana quiero que Dios nos ayude a través de esta palabra a saber y reconocer dónde está puesta nuestra fe. Si usted ya es un seguidor de Cristo, su confianza debe de estar plena
en Dios, pero también mostrando esa confianza por su dependencia en Dios. A veces queremos resolver las cosas a nuestra manera, pero debemos confiar y depender plenamente en Dios. Como hace poco cantamos, ¿verdad? Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Y como dije, nuestro enfoque va a ser en los versículos 3 a 5, pero déjeme mencionar primero lo que dice 1 Corintios 15, 3 a 4, donde claramente habla de las buenas nuevas de salvación. Dice, porque primeramente, el apóstol Pablo enseñando a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hemos llegado arrepentidos a Dios, hemos llegado arrepentidos pidiendo perdón por nuestros pecados y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y ahora somos un creyente, un seguidor de Cristo. Nuestro Salvador porque Él pagó con su sangre en la cruz por nosotros. Nuestro Señor porque ahora por medio de su palabra debemos obedecer y someternos a la plena voluntad de Él y no a lo que nosotros queremos. En 1 Pedro, si le da vuelta a la hoja, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces somos renacidos de una simiente incorruptible. Y la Biblia dice en Corintios que si somos nacidos en Cristo, somos una nueva criatura. Hablando de ser renacidos, nosotros somos una nueva criatura en Cristo, somos ahora regenerados. Pero nosotros no somos renacidos para vivir una vida vana, una vida llena de fama o una vida llena de egocentrismo. No somos renacidos para esto. Hoy en día se pregona que Cristo salva a la humanidad para hacerlo millonario, y eso la Biblia no lo enseña. Somos renacidos para cosas más grandes que este mundo no tiene ni nunca va a poder dar. Como el hecho de que cuando usted acepta a Cristo, usted es regenerado o es renacido para obedecer a Dios por medio de su palabra. Usted es regenerado o renacido para dar gloria y honra a Dios por lo que ha hecho en su vida. Usted es renacido para mostrar el camino a otros que también puedan llegar a la salvación que usted ahora goza. Usted es renacido para gozar de la vida eterna en el cielo, a la diestra de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser renacidos, no estamos hablando de cosas vanas que este mundo da. Y vamos a ver a través del pasaje ahora, ya entrando directamente al mensaje, 4 puntos o 4 cosas en las que el creyente es renacido. Mire lo que dice el versículo 3, y el punto número 1 es que el creyente es renacido para una esperanza viva por la obra de Cristo en la cruz. El creyente es renacido para una esperanza viva por la obra de Cristo en la cruz. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta primera declaración el apóstol Pedro lo que está haciendo es alabando a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él es, porque Él es el Padre de nuestro Salvador, Dios en carne. Él dice bendito, esa palabra es un tipo de elogio. Él dice alabado el Dios, ¿verdad? Pero mire lo que dice siguiendo el versículo, que según su grande misericordia, ¿según la misericordia de quién? Según la misericordia de Dios. Según su grande misericordia nos hizo renacer, y ahí es donde está el enfoque. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y somos renacidos solamente por la misericordia y la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esta salvación o para ser renacidos. Quiero que vaya conmigo atrasito ahí en su Biblia al libro de Efesios. Gálatas, Efesios. Vamos a ver 3 citas ahí y están en corto, solo para afirmar lo que estamos diciendo acerca de ser renacidos o acerca de la salvación solo por gracia. Capítulo 1, versículo 7 de Efesios dice, en quien tenemos redención, somos redimidos por su sangre, la sangre de Cristo, y tenemos, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos perdona de acuerdo a las riquezas de su gracia,
Mire ahora lo que dice Efesios 2, versículo 4 y 5. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y ahora salte ahí mismo al versículo 8. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es un regalo de Dios. Y el versículo 9 hace énfasis en que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar ese maravilloso regalo. La única cosa que el ser humano puede hacer es arrepentirse de su vana manera de vivir, de su vida pecaminosa, y llegar arrepentido delante de Dios pidiendo perdón. Entonces, el gran amor de Dios, su grande misericordia, nos da a ser renacidos para una esperanza viva. Si usted está aquí esta mañana y no ha tomado esa decisión de ser un seguidor de Cristo, yo le animo a que tome esa decisión. Acepte a Cristo como su Salvador, reconozca a Él como su Señor en su vida. Y todas las cosas después Dios va a irlas alineando. En el versículo 3, volviendo a 1 Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero ¿cómo sabemos que esta esperanza es viva? Pues esta esperanza es viva, como dice el versículo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo vive hoy. Él murió, fue sepultado, pero al tercer día Él venció la muerte y resucitó. Entonces, nuestra esperanza no está puesta en las cosas vanas de este mundo, en las circunstancias de la vida, en una posición económica, en un estatus social. No debe de estar ahí la esperanza del creyente. La esperanza del creyente debe de estar puesta en Jesucristo. Y es que es algo fácil, creo, este mensaje, y algo simple de entender, pero como seres humanos, pecadores, nos complicamos la vida. Y no queremos entender, no queremos aceptar la realidad. Es triste ver cómo la gente tiene su fe y su esperanza en las cosas pasajeras de este mundo. Yo el otro día estaba cortándome el pelo en una barbería local y estoy pensando si seguir yendo o no, porque el barbero me corta el pelo por mucho tiempo, pero tienen tragamonedas en la barbería. Y siento que como creyente no estoy llegando a un lugar apropiado. A veces hay lenguaje obsceno y no me gusta, aunque el barbero pregona que es creyente, pero él está dando monedas a los clientes. Y hablando de la esperanza que el mundo pone, lo que quiero decir con esta anécdota o observación es que cuando estoy cortándome el pelo, en media hora llega gente y dice, deme 100 lempiras en monedas, y comienzan a jugar con la esperanza de que 100 lempiras van a convertirse en 500 o en 1000, porque las máquinas dan premios grandes, supuestamente. Pero he visto gente salir de ahí jugando 100, jugando 200, jugando 300, en media hora que yo estoy cortándome el pelo, y salen perdidos de ahí hasta con 500 lempiras. Y digo yo, ¿dónde está la esperanza de este hombre? ¿Trabajar todo el día para llegar a las 4 de la tarde a jugar 500 lempiras en una máquina con la esperanza de que va a ganar? Y pasa lo mismo con la gente que juega la lotería. Esperanza en un número que compran por años y tienen la esperanza que el número va a jugar. O aquel que visita a la persona que lee el tarot, ¿verdad? Y la persona está diciendo cosas, prediciendo el futuro, y hay esperanza de que eso va a pasar. Pero es falso. La gente cree en esto. Y digo yo, ¿por qué no pueden creer lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios dice que la única esperanza para este mundo perdido es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesucristo declara esto. Les dijo Jesús,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él termina con una pregunta. ¿Crees esto? Ahora le pregunto, como me pregunté a mí cuando leía este pasaje, ¿creemos de verdad en la salvación que Dios nos ha dado? ¿De verdad estamos confiando y dependiendo en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque como creyentes, esta esperanza viva debe de traer gozo a pesar de las circunstancias en nuestra vida. Debe de traer paz a pesar de las circunstancias en nuestra vida. Esta esperanza viva debe de traer ánimo, consuelo, alegría, sin importar lo que estemos atravesando. Sea enfermedad, sea falta de empleo, sea la pérdida de un ser querido. No sé cuál sea su situación, pero la esperanza viva que Cristo da es la que el creyente debe atesorar en su corazón para poder contrarrestar lo que venga en contra de él del mundo. Y mire que voy a ilustrar esto de la esperanza. No hay manera de comparar la esperanza que Cristo nos da, pero leyendo encontré algo interesante. Un doctor científico alemán, él se llamaba Rudolf Bills. Él era estudioso en los campos de la medicina y también en la psicología. Y él hizo un experimento con las ratas de campo. Y él agarró unas ratas de campo y metió unas ratas en un barril. El barril no tiene cómo escapar porque las paredes son lisas. Después de 15 minutos, las ratas tratando de salir se cansaron y se ahogaron. Él hizo sus apuntes. Al día siguiente, él tomó de las mismas ratas de campo otro grupo y puso en un barril y las dejó por 5 minutos y luego las retiró con una tablita. Él puso una tablita y las ratas subieron por la tablita y buscaron un lugar seguro. Y después de un tiempo, hablando de minutos, él volvió a depositar las ratas en el mismo barril sin la tablita. Y las ratas nadaron por 80 horas hasta el cansancio para salvarse. Entonces el doctor hizo la siguiente conclusión. Dice que la causa de la muerte de las ratas antes mencionadas no es el esfuerzo físico, sino solamente el miedo mortal ante una situación sin salida. Como no tenían esperanza, las ratas murieron. Pero cuando él puso la tablita, eso implicó una esperanza para las ratas y nadaron hasta el cansancio por 80 horas. El doctor descubrió que las ratas en su hábitat natural, en un río, ellas pueden nadar 80 horas hasta cansarse y morir ahogadas o salvarse. Pero es interesante, digo yo, cómo un animalito sin razonamiento, sin conciencia, solo actuando por su poder de sobrevivencia, por puro instinto, puede aferrarse a esa esperanza de una tablita y nadar 80 horas en un barril para querer ser salvada. ¿Y qué pasa con el ser humano cuando se encuentra en una situación difícil? Busca primeramente el alcohol, una droga, malas decisiones, robar si necesita dinero, no sé, pero está sin esperanza. Y lo último que este hombre hace es aferrarse a Cristo, que es el único que le puede dar una salvación. Entonces, ¿qué detiene al ser humano racional y pensante de querer poseer esta esperanza de vida eterna? Solo debe llegar arrepentido delante de Cristo pidiendo perdón por sus pecados y Él, dice la Biblia, que lo va a recibir, le va a perdonar y le va a dar la potestad de ser llamado hijo de Dios. Es interesante. Entonces, si usted ya como creyente tiene esta esperanza viva, aún teniéndola, debemos seguir creyendo, debemos seguir confiando. El punto número 2 esta mañana es: el creyente es renacido para gozar de una herencia futura, reservada en los cielos. Mire lo que dice el versículo 4. Y aquí el contexto es que somos renacidos para, y la primera declaración, una esperanza viva en el versículo 3.
Pero ahora en el versículo 4, somos renacidos para, y la explicación es lo que sigue, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Él está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo, hay una herencia que está reservada en el cielo para todos ustedes, los creyentes. Ahora, cuando entendemos la palabra herencia es fácil, ¿verdad? Viene a nuestra mente, alguien murió, hay un testamento y si usted es el hijo o el esposo del fallecido o la esposa, ¿verdad? Usted es el benefactor de esta herencia, usted es el beneficiario de esta herencia. Hay algo de por medio, sea un bien, sea una cuenta de banco. Y como seres humanos siempre estamos pensando en dejar algo a nuestros hijos, algo a nuestra familia, ¿verdad? A nuestra mamá, qué sé yo. Los padres siempre queremos dejar algo para nuestros hijos, sea una casa, dinero, un negocio, diferentes cosas. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí hace referencia a que el creyente es renacido para gozar de una herencia dada por Dios para la eternidad. Y esa herencia no tiene nada que ver con lo que este mundo pueda dar, porque esta herencia no tiene nada que ver con dinero. En el cielo yo estoy seguro que no van a haber cajeros automáticos para ir y sacar dinero a la cuenta de Luis, ¿verdad? No se va a necesitar dinero en el cielo. De la herencia que el apóstol está hablando aquí, habla de una vida eterna en el cielo al lado de nuestro Señor. Habla de una vida eterna delante de la presencia de Dios. Habla de una vida eterna separado del pecado. Habla de una vida eterna con gozo, con paz, sin dolor, ni aflicciones, ni sufrimientos. Y eso como creyentes creo que debe animarnos. Eso debe de poner una sonrisa en nuestra cara. Saber que al partir de este mundo tenemos nuestra herencia preparada, lista, solo para ser recibida por nosotros. En Mateo 25, versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa herencia es para nosotros, los que hemos creído, los que hemos confiado plenamente en el Señor como nuestro Salvador. En Colosenses capítulo 1, versículo 12, si tiene tiempo, si puede ver ahí atrás. Colosenses son las cartas pequeñas antes de Tesalonicenses. Colosenses 1, versículo 12. La palabra de Dios dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia de los santos, la herencia de los creyentes. Ahí mismo en Colosenses 3, 24, la Biblia dice, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿el qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que hacemos es para el Señor, no para los hombres. Él nos va a dar la herencia, la recompensa de la herencia. Entonces, hablemos rápidamente de las tres palabras que aparecen aquí. Dice que es una herencia incorruptible. Cuando dice esto es que no se puede corromper. Esta herencia no está sujeta a que pueda ser destruida. Todo lo que nosotros tengamos en este mundo va a desaparecer. Los carros se arruinan, el dinero se acaba, la salud se acaba. Vamos envejeciendo. Pero esta herencia es incorruptible. El Señor Jesucristo enseñando en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, Él enseñó acerca de los tesoros en la tierra. Y Él hablaba de que los tesoros en el cielo, ahí no se corrompen y tampoco hay quien pueda robarlos. Mateo 6, 19 al 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Pero en el versículo 20 Él dice, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y Él estaba enseñando acerca de los tesoros que nosotros como creyentes debemos procurar en este mundo. Pero no
aquí en esta tierra. Mientras pasamos en este mundo, debemos procurar tesoros en el cielo. También hablando de una herencia, dice incontaminada. Entiende la palabra, ¿verdad? Sin contaminación. O sea, una herencia limpia, una herencia sin mancha. En el libro de Apocalipsis 21-27, la Biblia dice, no entrará, y en el contexto, el libro de Apocalipsis ahí está hablando de la ciudad celestial, para que entienda. Dice, no entrará en ella, en la ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los santos, los creyentes, van a entrar ahí sin mancha, limpios, porque es una herencia sin contaminación. Pero también habla de una herencia inmarcesible, y esta palabra tiene la idea de que no se puede marchitar. Inmarcesible, no se marchita. Piense conmigo en una flor. ¿Qué pasa con una flor? Una flor pues nace, ¿verdad? Y está ahí tal vez un día, 2 días, 3 días, de repente, y luego se marchita y muere. Cuando estaba pensando en esta flor, mi esposa tiene una pequeña colección de cactus, y hay uno de sus cactus que tira una flor de vez en cuando, pero hace como la gran chibola y va creciendo, y de repente la flor sale bonita y se mira bonita, pero no huele bonito. Es una flor que hiede. Imagínese que cuando usted pasa por ahí siente mal olor como animal muerto, y las moscas verdes llegan y se paran en esta flor. Y después de creo que 3 días, según me dijo ella, 3 días creo, la flor muere, se marchita y muere. Yo dije, gracias a Dios, que Dios es perfecto y no hizo que esta flor durara más, porque hiede el jardín cuando esa planta está floreciendo. Pero esa es la idea aquí de la herencia inmarcesible. Tenemos una herencia que no puede ser destruida, tenemos una herencia que no puede ser contaminada, y tenemos una herencia que no se marchita. Ahora, el pasaje dice que esta herencia está reservada en el cielo para vosotros. Y vosotros aquí hace referencia a los creyentes. Entonces, recuerde, hermanos y hermanas, nosotros somos renacidos en Cristo para una esperanza viva por la obra de Cristo. También somos renacidos para gozar de esta herencia maravillosa, guardada ya, lista en el cielo, solo para ser recibidos por nosotros. Pero también, número 3, el creyente es renacido para ser guardado por el poder de Dios. Mire lo que dice ahora el versículo 5. Hablando del mismo sentido, nos hizo renacer porque sois guardados, o para ser guardados por el poder de Dios. Ahora, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, nuestra fe debe de estar puesta en Dios para que sea Él quien nos guarde. La palabra guardado aquí en el griego viene de un término militar y significa proteger a alguien de peligro o impedir que alguien escapa. Entonces, Dios nos tiene guardados por su poder de no salir de Él, pero también de que nada nos ataque. Y lo interesante es que dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, como creyentes tenemos la responsabilidad personal de tener nuestra fe en la persona correcta. Si tenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, Él nos guarda. Pero si usted tiene la fe puesta en cosas vanas y pasajeras de este mundo, ahí hay un conflicto. Dios siendo todopoderoso y Él sabiendo todo en su plena soberanía, Él cuida de nosotros, Él guarda esta herencia también para nosotros, y Él nos aparta de todo mal, de todo pecado. Pero nosotros también, como dije, debemos ponernos en esa posición. Mediante nuestra fe en Él, nosotros debemos resguardarnos también en Cristo. Entonces, recuerde, el apóstol Pedro está animando a estos creyentes en esta persecución. Y espero que usted de aquí salga esta mañana animado, pensando en esta esperanza viva, en esta herencia gloriosa, ¿verdad? Recordando que estamos guardados por Él. Pero
Mire lo que dice, tengo otra cita aquí en Juan 10, versículos 28 y 29. Hablando el Señor Jesucristo dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de la protección que Dios nos da. El 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor Jesucristo está hablando en un sentido figurado acerca de los creyentes como ovejas en este pasaje. Por eso se entiende el femenino ahí, dice, mi Padre que me las dio, o sea, las ovejas que Dios le dio. Entonces, somos protegidos por Dios durante nuestro pasar en esta tierra. Recuerde que no somos de este mundo, somos de una nación celestial, pero mientras estemos aquí, debemos de tener nuestra fe en la persona correcta. Y creo que unas buenas preguntas para analizar en nuestra vida serían esta mañana: ¿estoy confiando plenamente en Cristo para mi salvación? Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos confesado nuestra salvación en Cristo por medio de nuestra fe, pero debemos preguntarnos esto constantemente, porque estamos siendo perseguidos, atacados, pero debemos saber dónde estamos parados. ¿Estoy viviendo de verdad una vida cristiana que agrada a Dios o solamente estoy viviendo una vida cristiana a mi manera? ¿Estoy confiando en lo que Dios tiene preparado para mí o estoy viviendo o confiando en todo lo que yo puedo hacer? Y cuando cambiamos el enfoque hacia que es Dios quien merece toda nuestra adoración, toda nuestra gloria y todo nuestro enfoque para nuestra vida, hablando de nuestra fe en Él, Él va a obrar a través de nosotros para mostrar a otros lo que Él puede hacer en una vida transformada, siendo renacido en Cristo, teniendo un nuevo nacimiento en Él. Déjeme terminar con el punto número 4. El creyente es renacido para alcanzar la salvación plena manifestada en el tiempo postrero. Cuando hablo de alcanzar la salvación, aquí el pasaje está hablando de que ahora somos salvos en el presente, pero nuestra salvación no está completa. La salvación va a estar completa cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Él venga a arrebatar a su iglesia o cuando Él pues nos levante a nosotros resucitados y ya hemos muerto, ¿verdad? El versículo 5 en la parte final dice, después de la palabra fe, pero vamos a leerlo todo. Versículo 5, 1 Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar. Entonces ahí otra vez, somos renacidos para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. La salvación que tenemos ahora en este momento es un principio de nuestra salvación, pero va a ser completada más adelante. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, como el pastor predicó en unos mensajes atrás, somos una obra en construcción, ¿verdad? Y estamos siendo edificados cada día por medio de la palabra de Dios. Pero eso sí, si estamos viviendo nuestras vidas de corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Y de esa manera somos edificados en Cristo, viviendo de acuerdo a lo que Él nos manda. Entonces, en Hebreos 3:14, la Biblia también dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Recuerde que, como mencioné antes, nuestra salvación ya está dada, somos salvos, pero debemos seguir creyendo, seguir confiando, seguir dependiendo. El apóstol, Mateo, en el Evangelio de Mateo, él dijo en el capítulo 24, versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, él será salvo. Y no está hablando de la salvación, de un momento de la salvación, está hablando de perseverar, de continuar, de creer con plenitud en la salvación. Entonces, me gustaría solo leer 3 puntos prácticos, tal vez para aplicar en nuestra vida, después de la explicación de este pasaje. Y número 1 es que el creyente debe permanecer firme en lo que cree a pesar de las circunstancias.
si me desconectó de todo el mensaje, por lo menos trate de recordar esto. El creyente debe permanecer firme en lo que cree a pesar de las circunstancias. Eso habla de una fe completa. Pero número 2, el creyente debe esperar con confianza en las promesas de Dios. Eso habla de una dependencia completa. Esperar con confianza en las promesas de Dios. Y número 3, el creyente debe compartir también el regalo de la salvación con los de afuera. Hablando de un testimonio vivo. Mostrar con nuestras acciones el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Testificando de Él en la manera que vivimos para Él. Entonces, si usted ya es un seguidor de Cristo, recuerde este maravilloso regalo de ser renacido en el Señor. Y si usted no todavía tiene a Cristo, si usted no es acepto, si usted no dice que es creyente, hoy es el día en que usted puede poner su fe en nuestro Salvador. Hay un refrán famoso que la gente dice: mientras hay vida, hay esperanza. Para el creyente siempre hay esperanza. Pero si usted está sin Cristo esta mañana y está aquí, tiene vida, porque está respirando. Solo le falta aceptar a Cristo para tener esa esperanza. Vamos a orar. Si inclina sus rostros, me gustaría tal vez hacer la pregunta: